Y pues yo les quiero hablar como colaborador de la Compañía de Jesús desde hace varios años y como conocedor de su trabajo desde hace muchos más. Y bueno, mis campos de trabajo son más las ciencias del lenguaje, la antropología, la formación humana, y justamente desde ahí yo me estaba preguntando cómo ha sido Jesús una buena noticia en mi propia vida. Y reflexionaba también sobre el tema de la noticia, es decir, cómo este mensaje ha llegado en mi vida en los diferentes momentos, en las diferentes circunstancias en las que yo he vivido, y cómo ha sido ese mensaje. ¿Lo he recibido como una buena noticia o solo ha sido una noticia? Me sentía también tranquilizado por las palabras de Monseñor cuando nos decía que el primer mandamiento ya no era tanto amar a Dios sobre todas las cosas, sino si yo puedo dejarme amar por Dios. Y yo creo que a lo largo de mi vida la buena noticia de Jesucristo ha sido justamente haber encontrado el amor de Dios en aquellas circunstancias llenas de dudas, de adversidades y a veces de cuestionamientos muy grandes. Y bueno, yo provengo también de una familia que practica más bien una religión, una religiosidad popular, muy popular diría yo. Estuve siempre más en el sistema educativo laico, en la Universidad Central, y pues desde ahí también me fui cuestionando lo que iba a ser mi vocación y mi proyecto de vida. De todas maneras, yo creo que hoy, a la edad que tengo, puedo afirmar rotundamente que Jesucristo ha sido una buena noticia en mi vida, ¿no es cierto? Y que no por eso he estado libre de dudas, de contradicciones que siguen por ahí dándose la vuelta y que aún no he acabado de resolver. Pensando en este acontecimiento, el primer encuentro que tuve con la Compañía de Jesús y con una buena noticia, podría decir yo, fue también en un poblado del Valle de los Chillos, donde trabajaba la Compañía de Jesús y donde me encontré con una iglesia que no solo tenía la capilla, sino que también tenía guardería, jardín de infantes, comedor, taller de costura, y donde yo me cuestionaba qué hacen estos elementos en este lugar. Yo había venido de una iglesia que solo tenía una capilla, y encontrarme con un lugar en donde hay comedor, cocina y otras cosas era cuestionante para mí. Y quizás ese fue mi primer encuentro con una iglesia que también trabaja por la justicia. Algo que yo no la había vivido y que a mí me llamó poderosamente la atención. Un trabajo que no se centra únicamente en predicar y en decir, sino que sobre todo se concentra en las obras, y eso fue lo que yo descubrí a esa edad, adolescente, con la Compañía de Jesús en este poblado de Huangopolo, donde el padre Juan, hasta ahora que trabaja en el Centro del Muchacho Trabajador, pues se preocupaba no solo de dar la misa de los domingos, sino sobre todo de que la gente pudiera encontrarse con otras obras sociales, pudiera desarrollarse otras obras sociales y en el fondo trabajar por la justicia. Me parece que para mí ese fue un momento crucial en el descubrir que el mensaje, la buena noticia de Jesús, tiene una estrecha relación con la justicia. Yo había entonces participado mucho de los sacramentos, como les decía, desde una perspectiva mucho más de la religiosidad popular, y no me había puesto a pensar en estas circunstancias. Años más tarde, y justamente como universitario y como alguien que estaba preocupado por ese llamado a vivir la justicia, me encontré con otra obra de la Compañía de Jesús, casi sin querer, y que era un llamado a vivir una experiencia de voluntariado en Guamote, a la cual yo obviamente respondí que sí, que surgía justamente como un proyecto desde acá de la Universidad Católica, el Servicio Ignaciano de Voluntariado, y pues me fui a ver qué pasaba en Guamote. Y ahí empecé a descubrir que la justicia podía ser trabajada no solo desde la política como yo lo había venido haciendo, sino sobre todo desde la fe, ¿no es cierto? Y que la iglesia no se restringía únicamente a cuestiones religiosas, sino que estaba y actuaba en otros espacios de la sociedad. Y es allí donde empecé a entender realmente la buena noticia de Jesús. Una noticia que no se queda solo en palabras, sino que según el propio modelo de Jesús se plasma en acciones concretas. Y es justamente esa dimensión de su mensaje lo que me permitió a largo plazo asumir un compromiso de vida con el trabajo de la Compañía de Jesús,
y descubrir el trabajo de la Iglesia en favor de la justicia. Además, fue justamente esas vivencias las que me permitieron vivir una conversión y explorar otros aspectos, ¿no es cierto?, del mensaje de Jesucristo, al cual yo realmente no le había prestado atención hasta entonces. Este fue un trayecto que no fue fácil, porque mi trabajo, como les comentaba, había estado vinculado mucho más a la militancia política, lo cual era un gran error, ahora lo veo, y que Carlos Vallés, un jesuita que trabaja en la India, ya lo decía, y cito, dice: en la lucha por la fe y la justicia conviene no separar ambos términos del binomio. La meta final es la justicia, y el largo camino para llegar a ella y darle sentido y vida es la fe. Y continúa diciendo: cambiar las estructuras sin cambiar al hombre es pura ilusión materialista o colectivista. Cambiar a la persona sin cambiar las estructuras es ilusión idealista o liberalista. Necesitamos a un tiempo de la fe y la justicia para responder plenamente a la necesidad vital de la sociedad de hoy. Estas reflexiones de Vallés fueron justamente las que me dieron esperanza en momentos de desolación y lo que yo hoy puedo decir de desilusión política, que es lo que vivimos muchos jóvenes en aquella época, porque yo había desarrollado un largo trabajo y me había encontrado con que el trabajo político que se desarrollaba en muchos lugares con comunidades indígenas sobre todo no había tomado una dimensión muy importante, y que era la dimensión espiritual. Fue así como me encontré en Guamote con el padre Julio Gortaire, ¿no es cierto?, y pude apreciar que todo aquello que yo había leído en la obra de Vallés estaba en una práctica cotidiana, y era un trabajo que se desarrollaba por la justicia, pero que no estaba desvinculado de la fe de ninguna manera, y que equiparaba fe y justicia en el trabajo por llevar a los rincones más recónditos de los páramos ecuatorianos la buena noticia de Jesucristo. Y se plasmaba en una acción que muchas veces era perseguida por el propio sistema y que no era bien vista por ciertos ámbitos de la estructura eclesial también, pero que era necesario. Pero aún habiendo visto y oído, yo creo que seguía lleno de dudas respecto del mejor camino para seguir y para llevar a la práctica esa vocación que yo había sentido para trabajar en favor de los más necesitados. Yo había visto, había comprendido el sentido de la justicia y de la fe, pero seguía empeñado en que había que hacer un trabajo únicamente desde la justicia por una vía política. Aunque había conocido experiencias de trabajo que podemos encontrarlo en toda América Latina y en Ecuador, de un trabajo para llevar la justicia iluminada por la fe a estos lugares empobrecidos, siento que todavía no lo había visto en su totalidad. De todas maneras, ahora siento que ese fue un trabajo, una etapa de mucha preparación que me llevó a quitarme una cierta ingenuidad y que hoy en día me permite y me da herramientas para analizar una realidad social desde una perspectiva mucho más profunda. En ese ir y venir de Guamote junto a los voluntarios, muchos de ellos ahora docentes de aquí en la Universidad Católica, con los cuales nos sorprendíamos y nos preguntábamos de qué íbamos a dar en esos lugares donde veíamos gente que estaba a veces mucho más feliz que nosotros, pues en ese ir y venir me vinculé a otra obra de la Compañía de Jesús, ¿no es cierto?, CEAFAX, y que me dio la oportunidad también de continuar un trabajo que yo había emprendido con las comunidades indígenas en el tema educativo. Allí desarrollamos varios proyectos, pero lo que me pareció más interesante de todo ese trabajo fue que me acogieron desde mis propias dudas respecto de hacer un trabajo válido sin tomar en cuenta la fe, y me acogieron sin ningún tipo de discriminación tampoco. Sin embargo, en este trabajo directo con las comunidades, con los jóvenes y con los docentes de varios lugares del país, me fui abriendo poco a poco a una dimensión espiritual. Fue en el contacto con ellos, en la relación fraterna y respetuosa con la Compañía de Jesús, lo que finalmente me permitió establecer este nexo entre el trabajo por la justicia y la fe. Me interesa sobre todo en este espacio, que es una obra también de la Compañía de Jesús, subrayar la apertura
de la compañía a acoger la colaboración sin ningún tipo de prejuicios, porque siento que fue esa acogida la que me permitió desarrollar mi vocación en favor de servicio y además de integrar nuevas herramientas teóricas, prácticas y sobre todo espirituales para desarrollar el trabajo que hoy vengo realizando. Siento que en los lugares, en diferentes momentos de mi vida y en los lugares más impensables, pues acabé encontrándome con el trabajo de la Compañía de Jesús y en su manera de llevar a cabo la práctica y el mensaje de Jesucristo, y fue esa relación la que me permitió a mí descubrir a Jesús como una buena noticia. La buena noticia de Jesús estuvo siempre presente en mi camino, manifestándose en personas, en acciones y en obras, y fue ese mensaje de Jesucristo el que me enseñó a luchar por combatir las injusticias, a reconocer en cada persona a un hermano o hermana, a ir hacia los más excluidos de la sociedad y sobre todo a reconocerme como hijo de Dios y poder decirle finalmente Padre. Fue ese el poderoso mensaje, el poderoso efecto de la noticia de Jesús en mi vida y que me permitió hoy día vincularme y hacer un análisis de la realidad y de lo que pasa con las comunidades, no solo desde la política o solo desde la justicia, sino haber entendido finalmente que no puede haber fe sin justicia, pero que tampoco puede haber justicia sin fe. Y creo que como el libro del que les mencionaba, Carlos Vallés, se titula Por la fe a la justicia, en mi caso más bien fue por la justicia a la fe. Y fue gracias al trabajo de la compañía que pude finalmente llegar a convertirme y poder decir que Jesucristo fue una buena noticia en mi vida. Muchas gracias.